Ok, antes de comenzar con la predicación, quisiera que pudiéramos orar, por favor. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por el día que nos concedes. Gracias por esta reunión que tú nos permites tener, amado Dios. Te pedimos, por favor, que seas obrando tú en cada uno de nuestros corazones, Señor, para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto a recibir tu palabra. Y, Padre, obra tú en nosotros, Señor. Que no sean nuestros sentimientos, que no sean eh, sí, nuestras emociones puramente, sino la verdadera obra de tu Espíritu en nuestra vida, Padre fiel. Sé tú con nosotros, Dios, glorifícate en nuestra vida. Todo esto lo ponemos en tus manos a través de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Ok, quiero comenzar preguntando un par de cosas. ¿Cómo es que el ser humano define el bien y el mal? Creo que todos nosotros entendemos esas palabras, ¿no? No es algo desconocido, no son términos eh, como muy especializados y es algo que podemos ocupar diariamente. Pero ¿cómo es que lo definimos? ¿Qué es lo que el ser humano en general usa para tener esas definiciones? Todo ser humano, absolutamente todo, tiene una base para poder agrupar en una u otra categoría. Y podemos tener varios ejemplos, ¿no? No sé, tal vez algo como me hace sentir, las leyes, o una propia percepción, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos seguir acumulando cosas ahí para saber qué es, o para poder entender qué es bueno y qué es malo, qué es el bien y qué es el mal. Pero vamos, por favor, a leer Primera de Reyes, capítulo 3, y vamos a leer un pasaje un poco amplio, del versículo 1 al versículo 15. Y dice así: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste. Un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo que he hecho conforme a tus palabras. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú.
y después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Estos versículos, o bueno, por lo menos los pasajes siguientes de los versículos 16 hasta el 28, vemos la narración de que evidencia lo que Dios acababa de hacer con Salomón, de esa petición que él le concedió acerca de tener la inteligencia para juicio, ¿no? Si recordamos y leemos el pasaje, pues vemos, ¿no?, a dos mujeres pues discutiendo acerca de un bebé. Esa historia es algo muy famoso y también conocida incluso entre personas que no son creyentes. Y el juicio que emite Salomón para poder, o bueno, lo que hace Salomón para poder entender quién es la madre del bebé y así conocer la verdad. Esto es el contexto de lo que acabamos de leer sobre esa evidencia que de lo que Dios había hecho con Salomón, o parte de ello. Pero vamos a enfocarnos un poco más en un versículo en particular. Vamos a leer nuevamente el versículo 9. Y es específicamente la petición de Salomón. Dice así: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Hay algo muy específico que pide Salomón. Y es, bueno, o hacia dónde lo está queriendo orientar, ¿no? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que está pidiendo y por qué lo pide? Él está, o el contexto de este versículo y de su petición, ¿acerca de qué es? Bueno, él es el rey, tiene que gobernar. Pero en las palabras que menciona previamente dice es que yo soy una persona joven y mora en un pueblo muy grande y tú, Dios, me has hecho rey. Entonces, lo dice claramente, ¿no? Aquí en las palabras del versículo 9. Un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá qué? Gobernar tu pueblo tan grande. Su petición acerca de esa sabiduría del discernimiento para poder juzgar, para poder entender, es para poder gobernar correctamente al pueblo de la forma en que agrada a Dios. Esa es el motivo por el cual Salomón está pidiendo, pues, lo que pide, ¿no? Ahora, dentro de la petición de Salomón, hay unas palabras en las que nos enfocaremos, una parte muy específica. Antes de mencionar cuáles, vamos a agregar dos preguntas a lo mencionado al inicio. ¿Se recuerdan lo que preguntamos, no? ¿Qué fue? ¿Cómo es que el ser humano define qué es bueno y qué es malo? Dos preguntas adicionales serían: ¿cuál es el parámetro que la sociedad en la que vivo usa para distinguir entre lo bueno y lo malo? Ya hablamos de una forma muy general. El ser humano, en general, ¿cómo lo define? Ahora, la sociedad en la que todos nosotros vivimos, ¿cómo define lo bueno y lo malo? Porque no es igual a la definición general del mundo. Podemos encontrar diferencias entre culturas, entre sociedades, países, etc. Y ahora, ¿cuál es el parámetro que tengo yo?
para poder definirlo. ¿Cómo lo entiendo yo? Porque aún en esto puede llegar a haber diferencias. Vamos a mantener estas preguntas en la mente y vamos a considerar nuevamente las palabras de Primera de Reyes 3:9. Otra vez, ¿qué es lo que dice? Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Sobre lo que queremos aprender o entender es específicamente sobre las siguientes palabras. Da pues a tu siervo corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo. Ya entendimos que el contexto de ese pasaje es referente al gobierno, ¿no?, del pueblo de Israel por parte de Salomón. Pero esto tiene una aplicación también hacia nosotros, hacia nuestra vida. No es algo ajeno, sino es algo que también podemos ver reflejado sobre nosotros. Este pasaje se conoce como el momento en el que Salomón pide sabiduría a Dios. Incluso, en las notas añadidas por los editores de los textos, de las traducciones, pues agregan, ¿no?, en el pasaje, Salomón pide sabiduría. Por lo menos eso dice aquí, en la Biblia que tengo. Digo, esto no es algo que viene ya en los textos originales, sino fue solamente como una parte, una referencia que los traductores y los editores agregaron a esta parte del pasaje. Pero pues así en general se conoce esta sección, esta porción de la palabra. Por el contexto, sabemos que Dios se lo concede, ya lo leímos. O sea, Dios le dice directamente, esto que tú has pedido, lo tienes. ¿Por qué? Sabemos, por lo que dice el pasaje, que la petición de Salomón agradó a Dios. Porque él no estaba pidiendo qué, y menciona algunos ejemplos, ¿no? No estaba pidiendo una vida más larga, no estaba pidiendo riquezas, honor, no estaba pidiendo la vida de sus enemigos. Él estaba pidiendo algo diferente a todo esto. Y eso agradó a Dios. Y Dios se lo concede. Pero sabemos que no solamente le concede la sabiduría que estaba pidiendo, la inteligencia, sino que le concede algo más. Todo eso que no pidió, también Dios se lo da. Ahora, como ya se mencionó antes, la petición hecha por Salomón busca su aplicación al gobierno del pueblo de Dios y pide una cosa para dos fines distintos. Bueno, no dos fines distintos, sino vamos a dejarlo nada más como dos fines que van ligados. ¿Qué es lo que dice? Vamos nuevamente. Da pues a tu siervo un corazón entendido. Eso es lo que está solicitando Salomón. Ahora, ¿cuáles son los fines para los cuales está pidiendo esto? Viene inmediatamente después de la palabra para. Eso nos explica qué es el motivo por el cual lo está solicitando, ¿no? Que dice, para juzgar a tu pueblo, y cuando vemos la palabra y, es está añadiendo algo más, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora, juzgar al pueblo. Está pidiendo un corazón entendido para juzgar al pueblo. Como rey, era su deber emitir juicios con justicia. Y vemos, ¿no?, que es algo muy, muy importante delante de Dios, que todos los gobernantes emitan juicios justos. Es algo completamente desagradable a Dios que a un gobernante no juzgue con justicia. Y eso fue en el pasado y eso es en el presente. Todo gobernante tiene una responsabilidad especial delante de Dios. Y podemos pensar, ¿no?, en cierto temor de Salomón
en este sentido por las palabras y en las formas que él se describe, ¿no? Una persona joven que no sabe ni entrar ni salir en medio de un pueblo muy grande. Entonces, él quiere saber cómo emitir un juicio justo, un juicio que agrade a Dios para cada situación que el pueblo tenga. Y nuevamente el contexto de esto lo vemos en los versículos siguientes, cuando vemos cómo emite un juicio sobre el pleito que traían esas dos mujeres respecto al bebé. Y es un juicio justo. Ahora, la otra parte, ¿para qué más? Para discernir entre lo bueno y lo malo. Literalmente esto es una solicitud para diferenciar entre el bien y el mal. O sea, no hay que buscarle mucho, es muy, muy claro, ¿no? Pero tratando de aplicarlo en nuestra vida, esto nos da una clave para conocer cuál debe ser nuestra referencia para distinguir entre ambas cosas. Ahora, como ya lo venimos mencionando, la sociedad tiene diferentes referencias para distinguir entre el bien y el mal, ¿no? Y pensando en una sociedad en particular, contrastada con otra, podemos decir, por ejemplo, la ley del país. Así es como se puede llegar a diferenciar. También podemos tener otra categoría como es las cuestiones morales, éticas, culturales, los propios conceptos personales, incluso aspectos religiosos. Y un ejemplo muy claro lo podemos encontrar aquí en la Biblia, ¿no? Cuando los fariseos pues llegaron a criticar, por ejemplo, a los discípulos de no lavarse las manos. Entonces, no son reales, bueno, podemos decir que hay cosas que estaban escritas en la ley, pero lo llevaron mucho más allá de lo que realmente estaba queriendo decir la ley. Y que se vuelven conceptos de una religión que realmente no tienen un sustento formal en una doctrina, sino son cosas añadidas. ¿Se entiende? Ahora, todas y cada una de estas cosas varían. Las leyes que aplican aquí en México, no todas van a aplicar en otro país. Y lo mismo de regreso. Incluso durante las diferentes épocas podemos ver que no todas las leyes son iguales. Y los conceptos del bien y el mal incluso han ido cambiando a través del tiempo. No son una base estable las leyes. Igual todo lo demás, las cuestiones morales, éticas, culturales, los conceptos personales y los aspectos religiosos, cada religión tiene su propia visión de lo que es lo bueno y lo que es lo malo. A lo mejor pueden llegar a compartir ciertos rasgos, pero hay diferencias también. Un claro ejemplo es, pues bueno, a los países árabes, en algunos, no todos, donde la mujer aún sigue siendo pues oprimida y eso es defendido por las mismas leyes, ¿no? Cosa que aquí pues no voy a decir que no se da, pero no es tan arraigado y por lo menos hay leyes que se supone que deberían de proteger a la mujer en ese aspecto. Hace tiempo, cuando la mujer no podía trabajar, ¿no? Sino que debía dedicarse a casa. Y eso es algo que se dio pues, en el continente americano también. La parte del racismo, por ejemplo, ¿no? La esclavitud. Esas cosas pues llegaron a ser legales. Pensamos en la Alemania nazi cuando pues, podían matar a judíos a diestra y siniestra,
no solamente a judíos, sino diferentes pues, razas. Y pues básicamente no había ningún problema que un alemán hiciera eso. Entonces, podemos notar cómo no es una buena base, cómo no es algo estable, cómo no es algo que debería de ser como el pilar para poder diferenciarlo. No lo es. No estoy diciendo con esto que no tengamos que obedecer las leyes. Ese no es el punto. Dios puso a los gobiernos y también permitió que se instituyeran ciertas leyes, pues como también lo menciona su palabra, ¿no? Porque los gobernantes deben traer paz al pueblo, pero pues la verdad es que no todas las leyes son algo que puedas utilizar como una referencia para qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque lo que hoy es un día es algo malo, al otro día puede convertirse en algo aceptable. Ahora, la petición que hace Salomón nos lleva a un punto distinto. Es algo muy diferente a los conceptos generales que tiene el mundo. Él está solicitando tener un corazón que comprende el punto de vista de Dios sobre qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Cómo sabemos esto? Pues bueno, por la misma conversación que está teniendo, ¿no? ¿A quién se lo pide? No le dice a amigo que tiene a un lado, oye, ayúdame a entender, ¿no? Está teniendo pues una conversación con Dios y le dice, da, o sea, tú Dios, da a tu siervo, dame a mí ese discernimiento, ese corazón para entender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo bueno y qué es lo malo. Su referente para el bien y el mal es Dios mismo. Y quiero que prestemos mucha atención aquí, porque a pesar de que ya tenían la ley, en esta época ya existía el Pentateuco, ya tenían de Génesis hasta Deuteronomio. Y sabemos que esta ley también proviene de Dios. Salomón no está pidiendo que Dios le ayude a memorizar toda la ley. Salomón no está teniendo tener en la mente estos libros completos. ¿Que es algo bueno? Pues sí. Realmente es algo bueno poder conocerlo. Pero necesitamos ver algo. Saber y entender son dos cosas diferentes. Muchos pueden llegar a saber la Biblia de pies a cabeza. Incluso personas que no son creyentes pueden conocer la Biblia de pies a cabeza, incluso tenerla memorizada por completo. Eso es posible. Pero una cosa es que lo tengan en sus mentes como mero conocimiento y otra diferente es que realmente puedan llegar a entender lo que dice aquí. Todo lo que está haciendo, a lo que se hace referencia, todo el mensaje que Dios está queriendo expresar. ¿Cómo entonces es que sucede que una persona llega a entender lo que está escrito? No necesitas ser un erudito, no necesitas pasar toda tu vida en un instituto bíblico para poder llegar a entender lo que está escrito en la palabra. Una persona puede pasar su vida entera encerrado en un cuarto leyendo libros de teología, comparándolo con la Biblia, y eso no quiere decir que va a llegar a entender.
Se necesita algo más para que una persona entienda qué es lo que está escrito. Y esto es una mente renovada. Se necesita que Dios ilumine el corazón de las personas para que podamos llegar a entender su mensaje. Sin esta obra de Dios en la vida del ser humano, sin esta obra del Espíritu en el corazón, eso jamás va a llegar a suceder. Y una persona que sepa leer, ¿no?, que haya escuchado, pero que a lo mejor ni siquiera terminó la primaria, puede llegar a ser un maestro de la Biblia más que un doctor que ha estudiado quién sabe cuántos años de teología. ¿Por qué? La diferencia está en la obra en el corazón. Ese es el punto clave, ese es el parteaguas. Podemos ver que Salomón no solo quería tener conocimiento, sino entender la perspectiva de Dios mismo y así poder discernir entre ambas cosas, entre ambas categorías. Da tú, Señor, tú, dame a mí, tu siervo, un corazón entendido. Quiero saber qué es lo que tú opinas acerca de cada cosa. Quiero saber la forma en que tú diferencias entre estas cosas. Quiero conocer y ver tu punto de vista. Eso es lo que me interesa. Eso es lo que pide. ¿A dónde nos lleva esto? Pues bueno, podemos decir que para todo creyente verdadero, la fuente de sabiduría y conocimiento para diferenciar entre el bien y el mal, ¿qué es? La respuesta ya es muy sencilla. Es Dios. No son las leyes, no son las opiniones, no es la cultura, no es la sociedad. Dios es nuestro parámetro, o la definición de Dios es nuestro parámetro para diferenciar. No importa lo que diga el mundo. En unas cosas, la opinión del mundo concordará con lo que Dios dice, y eso es una realidad, ¿no? ¿Qué pasa con el homicidio? Pues eso es castigado, ¿no? Es penado por la ley. Y eso está concordando con lo que Dios ha dicho en su palabra. El homicidio no es algo que esté bien. Ahora, las violaciones. También algo que está penado ante la ley y algo que dice Dios en su palabra, específicamente en el libro de Deuteronomio, que incluso es algo penado con la muerte. Y yo aquí no quiero causar confusión. Una cosa es el homicidio y otra cosa es un juicio de pena de muerte, porque esto es impersonal. Quien en el pasado tenía que ejecutar esta sentencia no era la persona afectada, sino eran otros terceros quienes estaban en la obligación realmente de poder ejecutar lo que se acababa de hacer de juicio, y lo que estamos queriendo decir es más referente al homicidio doloso, porque sabemos incluso que la paga del pecado es muerte, ¿no? Entonces, sabemos que Dios habla de hace una referencia todavía más a una muerte eterna, pero aún así ahí sabemos que en la Biblia hay delitos, hay pecados que se pagan incluso con la vida física. Y entre ellos, pues sí está el homicidio y la violación. Ahora, también sabemos que en otras cosas el mundo va a opinar una cosa totalmente opuesta
a lo que Dios ha dicho. ¿Y qué tenemos aquí? El aborto, las leyes referentes hacia la homosexualidad. Es algo muy aceptado hoy en día, pero es algo que no agrada a Dios. Y pues bueno, ahí es un conflicto realmente. Y ojo, mucho cuidado aquí. Una cosa es que no sea aceptable delante de Dios y otra cosa, tratar de forma indigna a una persona que vive en ese pecado. Es algo muy, muy diferente. Nosotros tenemos que tratar con dignidad a todo ser humano porque es algo que Dios exige. Que no estemos de acuerdo, pues sí, no podemos estarlo. Pero si Dios nos ha tratado con misericordia, siendo nosotros como somos, ¿qué espera que hagamos Dios también para con los demás? Quien sea, no importa su raza, no importa su origen, no importa sus preferencias, ¿no? No importa los pecados que esa persona tenga. Nosotros no podemos actuar de una forma discriminatoria para con nadie. Nosotros no tenemos ese derecho e incluso Dios mismo juzga a quien actúa de esa forma. Y aclarando un poco más este punto, el hecho de no concordar y no estar de acuerdo y saber que es algo que está mal, eso no nos tiene que hacer odiar a nadie. Es absurdo. Para todo creyente, nuevamente, la fuente de sabiduría y conocimiento para diferenciar entre el bien y el mal, ¿quién es? Dios. Únicamente Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que aunque nos duela, mi opinión tampoco importa. Dios es el creador y dueño de todo por cuanto existe. Él tiene derecho absoluto de decir qué es bueno y qué es malo. Él. Nosotros no. Nuestra responsabilidad, si es que hemos creído en lo que Dios ha dicho, es decir, sí, Señor, lo que tú digas. Esto crea un conflicto en el ser humano, ¿sí o no? ¿Por qué? Bueno, por nuestra rebeldía, creemos que tenemos derecho a decidir nosotros. Cuando llegamos con algo que la Biblia está describiendo que choca con nuestros conceptos, ¿cómo se siente? ¿No? Simplemente pensemos, ama a tus enemigos. ¿Qué pasó ahí? ¿Sencillo? ¿Concuerda con lo que el mundo dice? ¿Qué sería lo bueno respecto a lo que el mundo diría en ese sentido? Pues tienes derecho a odiarlo, ¿no? ¿Pero qué es lo que dice Dios? No, mijo, tú no tienes derecho a odiarlo. Lo que yo digo que es bueno es que tú ames a tus enemigos. También crea un conflicto por nuestra ignorancia, porque a veces nosotros llegamos a categorizar mal. ¿Qué podemos decir del robo? Que es algo que el mundo concuerda con lo que Dios está diciendo, ¿no? Sabemos que es un delito. Básicamente el robo es algo que malo. Ahora, compartir, ¿qué es?
pues en general también el mundo concuerda en esto y que compartir lo que tú tienes es algo bueno, ¿no? Pero poniendo un ejemplo que a lo mejor no es tan complicado, pero donde empiezan a mezclarse las cosas, ¿qué podemos decir de compartir algo robado? Nosotros quizá de entrada podemos decir, pues es que no es correcto. Pero, ¿cómo lo pensaría el mundo? ¿No? Exacto. Bueno, pues es que yo no lo robé, ¿no? Digo, a lo mejor, pues está haciendo bien porque, no sé, yo necesitaba esto y esa persona lo robó, pero pues me lo está dando, ¿no? Le está haciendo una buena acción, originalmente de una mala acción. Referente a este ejemplo, quizá muy básico, vamos por favor a leer Proverbios 16-19. ¿Qué dice aquí? Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Nos básicamente está diciendo repartir despojos o cosas robadas o quitadas a alguien más, una persona soberbia, y bueno, no solamente con una persona soberbia, sino cualquiera, pues no es algo que esté bien, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué es mejor? Mucho mejor estar humillado con una persona que es humilde. Aquí quiero hacer una aclaración. Estamos enfocando básicamente en dos categorías, bueno y malo. Pero hay que reconocer algo. La vida es mucho más compleja que solamente eso. A nosotros nos ayuda por este momento a poder identificar, porque hay cosas que son muy claras, ¿no? Muy, muy claras en cuanto a qué es bueno y qué es malo, y que son fácilmente identificables dentro de la palabra. Pero en nuestro diario vivir, incluso dentro de la misma palabra, podemos llegar a encontrar situaciones que llegan a ser realmente complejas y que no es tan fácil para nosotros poder separar en una de las dos categorías. Y todo esto también se va complicando porque la sociedad en la cual vivimos ejerce influencia sobre nosotros. Lo querramos o no, donde nos tocó vivir, donde nos tocó nacer, tiene una influencia directa sobre nuestra vida. Puede resultar duro ir despojándonos de nuestras ideas tan arraigadas. Muy complicado. Un ejemplo aquí. ¿Qué pasa con las mentiras blancas? Pues es algo muy común, ¿no? Por lo menos aquí en México. Una mentira, tal vez para no herir a alguien, para no decir la verdad, puede considerarse una mentira blanca. Pero, pues, ¿qué pasa aquí, no? Digo, aquí empezamos a entrar en rasgos un poco más difíciles. ¿Por qué? Por un lado, tienes pues, que a lo mejor la verdad puede lastimar a alguien, pero por otro lado sabes que la mentira no está bien, ¿no? Y ese tipo de cosas son a lo que me refiero cuando empezamos a ver que la vida es un poco más compleja de solamente poder categorizar y ir por un lado, por otro. Pero si reconocemos y queremos seguir realmente lo que está diciendo Dios, pues ni modo.
Una mentira es una mentira, venga de quien venga y la naturaleza que tenga. Se acabó. Y no solamente es una lucha en contra de la sociedad o contra la presión social, sino también con nuestra propia carne. ¿Por qué? ¿Sí o no? Como seres humanos, tendemos a retener lo que nos agrada. Y este punto resulta muy peligroso, ya que podemos vivir en un autoengaño. Por un lado, estar diciendo, sí, Señor, yo te quiero seguir y quiero vivir fielmente a lo que tú estás diciendo, pero como me resulta muy difícil amar a mis enemigos, eso es algo que no voy a hacer. No es lo mismo decir esto que reconocer que me cuesta trabajo y esforzarme por hacer lo que Dios está pidiendo. Decir, sí, Señor, yo sé que me cuesta trabajo, reconozco que no me es algo sencillo, pero yo en verdad quiero seguirte y quiero dejarlo. Y estoy haciendo todo lo posible para poder dejarlo. Pero bueno, las palabras al final son palabras, ¿no? ¿Qué hay con la evidencia de eso? Entonces, es difícil, es un poco más complicado que solamente poder separar y hacer todo en una u otra forma, ¿no? Y también debemos de ver algo. La palabra no describe cada situación de lo que vivimos. No lo hace. ¿Qué necesitamos aquí? Bueno, primeramente necesitamos pedir a Dios que con su poder obre en nuestro corazón la claridad para poder ver hasta qué punto la sociedad y nuestra propia carne han influido en nosotros. A veces nos llega a costar mucho trabajo poder ver qué tanto impacto ha tenido sobre nuestra vida, nuestra propia carne y en la misma sociedad. También es necesario estar dispuestos a recibir lo que Dios tenga que decir sobre lo que Él, sobre lo que se acaba de mencionar, ¿no? Hay cosas, como ya lo mencionamos, que no nos van a gustar para nada y que van a hacernos chocar, que nos van a confrontar realmente, pero al haber puesto la fe en Cristo, verdaderamente es algo que se tiene que acatar sí o sí. No hay opción. Y ojo aquí, como ya lo mencionábamos en el ejemplo que se decía poco atrás, es posible pedir sin querer recibir realmente. El ser humano es así. Señor, dame sabiduría, pero la verdad es que lo que yo quiero seguir haciendo es vivir como me place. Una cosa son las palabras y otra cosa son las acciones o las intenciones reales del corazón. Necesitamos ser humildes. La humildad es algo que se observa en la petición de Salomón. Podemos verlo desde la forma en que él, en la posición en la que él se menciona, ¿no? Da pues a tu siervo. Al llamarse a sí mismo siervo, reconoce a Dios como Señor, como alguien en una posición mayor a él. Alguien que merece respeto, alguien que merece consideración, que tiene una posición, y sabemos una posición mucho más alta que cualquier ser humano, cualquier criatura.
También reconoce a Dios como la fuente y a Él como el receptor. Con esta simple palabra, da. Si sabemos que está hablando a Dios y le está pidiendo a Él, al momento de decir da, básicamente es tú dame a mí, por favor, esto que estoy pidiendo. Es decir, que Él sabe que carece de algo, que necesita y que solamente puede recibir de la fuente, que en este caso, pues es Dios mismo. La humildad es esencial para buscar a Dios. Y vamos a leer Salmos 138, versículo 6. Dice así, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Es decir, que si lo aplicamos a lo que estamos viendo ahora, una posición de altivez quizás sería decir, no, es que yo tengo la razón, ¿no? O no quiero hacerlo, y esto a mí como criatura me quiero poner en una posición mayor del hecho de que yo creo que puedo decidir qué puedo hacer y qué no quiero, o qué no, pero pues no es así. Cuando se tiene este corazón, uno no puede acercarse a Dios, porque Dios rechaza a las personas que miran o actúan de esa forma. Se requiere la humildad, se requiere acercarse con un corazón rendido, reconociendo quién es Dios y quién soy yo. Y en ese sentido podemos saber, Dios, tú eres muy grande, yo soy muy pequeño, tú eres creador, yo soy criatura, tú puedes decidir cualquier cosa, yo tengo que estar sujeto a ti. Ahora, necesitamos pedir por el mismo discernimiento que pidió Salomón. Tal vez llegamos a pensar o ver en nuestra vida que carecemos de este entendimiento, que aún hay cosas que no llegamos a identificar o que actuamos de una forma que tal vez no es la correcta, y no delante de los hombres, como ya lo mencionamos. ¿Qué es lo que Dios está opinando de las cosas que hacemos? Dios usa su palabra para enseñarnos sobre Él y su punto de vista. Él lo hace. Como ya lo mencionamos, no es una guía que contiene cada situación particular de la vida. Es necesario aplicar a cada situación el conocimiento recibido de parte de Dios. Y aquí el discernimiento es un punto fundamental. Leyendo en Romanos 12, versículo 2, Pablo escribe un poco acerca de esto, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto no se va a dar de la noche a la mañana. No, bueno, más bien, va a llevar un tiempo. Pero no va a darse también si nosotros no hacemos algo. ¿Cómo se va renovando nuestro entendimiento? ¿Cómo vamos entendiendo y conociendo cuál es la voluntad de Dios? ¿En qué forma? Exacto, en su palabra, ¿no?
Y también hablando de una forma, pues, quizá más general, abarcando la lectura de su palabra, la oración, en este caso también las reuniones de la iglesia, básicamente es pasar tiempo con Él. ¿Cómo puedes llegar a conocer lo que piensa una persona? Y no pensando en este momento hacia Dios, ¿no? Sino cualquiera. ¿Cómo podemos llegar a conocerla? Tú la ves y ya sabes cada una de las cosas que le gusta, lo que no le gusta, su personalidad, eh, bueno, sus opiniones. ¿Lo sabes nada más de ver a una persona? Realmente no. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo puedes llegar a conocer eso? O establecer una relación. Pues conviviendo con esa persona. No hay otra forma. Pues lo mismo aplica para con Dios. Si queremos realmente conocer qué es lo que Dios está opinando sobre diferentes aspectos, ¿qué es lo que necesitamos? Pues pasar tiempo con Él en los diferentes medios de gracia que Él ya ha dado para que podamos hacerlo. Es imposible que una persona que no pasa tiempo con Dios pueda llegar a conocer realmente a Dios. Y mucho menos cuáles son sus puntos de vista. No va a poder. Jamás. Es necesario diariamente pasar tiempo con Dios. Y ya que la palabra no expresa cada situación de nuestra vida, incluso de nuestra época, pues realmente necesitamos pasar tiempo con Él para que de lo que ya dejó de conocimiento, Él nos lleve a poder aplicar en cada situación que llega a ser borrosa o incluso que pareciera ser clara de nuestra vida diaria, el conocimiento que ya ha compartido. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo así? Porque pues, si no pasamos tiempo con Él, no vamos a saber aplicar lo que Él ya dejó escrito para cosas que no están escritas. ¿Se entiende? Un poco enredado, pero básicamente es eso. La vida puede verse en una, no es blanco y negro, puede verse en una tonalidad de grises. Y es aquí donde entramos en toda esa parte compleja que estoy tratando de explicar. Y para cada una de esas situaciones que no son claras hacia dónde tenemos que ir, pues es todavía mucho más necesario pasar tiempo con Dios para saber. Si de por sí es necesario pasar tiempo con Él para poder distinguir entre bien y mal, ahora en toda esa gama de tonalidades, pues ¿qué necesitas? Mucho más convivencia con Él para poder saber qué tienes que hacer en cada una de esas situaciones. Un ejemplo aquí, usando las palabras de 1 Corintios 10:23, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, si lo vemos con las palabras de bien y mal, podemos decir, bueno, todo me es lícito, todo lo puedo hacer, pero no todo puede considerarse como algo que me vaya a servir. O sea, no está diciendo, no está utilizando esas categorías, ¿no? De bueno y malo. A lo mejor es algo que es indiferente, incluso podría llamarse así, como neutral, si quieren verlo de esa forma. No es bueno, no es malo, pero realmente me sirve, me edifica. ¿Y qué necesitamos para poder entenderlo? Pues lo acabamos de decir. La única forma pues, es pasar tiempo con Dios. Llevémonos esto, meditemos en esto y pidamos a Dios que Él nos ayude. Hablando del discernimiento podemos tomar muchísimo tiempo. Es un tema bastante amplio. Leyendo un libro del hermano Ken Casillas, algunos de ustedes lo conocen,
se llama Más allá de capítulo y versículo, pues trata parte de esto, ¿no? Y pues lo desarrolla. Y te das cuenta realmente, pues la necesidad que tenemos de buscar aplicar y usar el discernimiento que Dios puede, solamente Dios puede dar para nuestra vida diaria. Y es que es algo realmente obvio, pero es algo en lo cual nosotros no tendemos a pensar mucho, ¿no? Eh, para terminar, quisiera que pudiéramos leer, pues, después de orar, Proverbios 2, versículos 6 a 8, pero meditemos en estas palabras, que sea Dios obrando en nuestra vida, para que cada decisión que podamos tomar en las situaciones que enfrentemos sean para su gloria. Para que el punto de vista de Dios sea lo que nosotros sigamos realmente. Su perspectiva, que vivamos bajo su conocimiento y su guía verdaderamente. Vamos a orar, por favor. Amado Padre, bendito Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor, por esta bendición que recibimos de parte tuya. Debemos reconocer, Padre, que no siempre lo aprovechamos, cada esos medios de gracia que tú nos das de la forma en que deberíamos hacerlo. Las situaciones de nuestra vida a veces hacen que desviemos nuestra atención de ti, Señor. Pero no queremos, Padre, que haya más distractores a nuestro alrededor, sino que podamos realmente pasar el tiempo contigo para poder discernir qué es el bien, qué es el mal, y aún en aquellas situaciones que son muy borrosas ante nuestros ojos. Tú conoces la verdad acerca de cada situación. Tú conoces la mejor solución para todo ello, Señor. Entonces, el único que puede darnos el entendimiento para poder atravesar y actuar en cada una de las situaciones de nuestra vida eres tú, Padre amado. Tú diste a Salomón sabiduría. Tú le diste el discernimiento que requería para poder gobernar a tu pueblo. Dánoslo a nosotros también, Señor. No tenemos la influencia de Salomón sobre un pueblo, Padre. Somos parte de tu pueblo. Y como parte de tu pueblo queremos vivir. Dios, que tu luz sea mostrándose en nuestra vida, amado Dios. Queremos recibir aquello que tú das, que solamente tú puedes otorgar, Padre fiel. No queremos un conocimiento vacío en nuestras mentes, un conocimiento sin fruto. Anhelamos, Padre Santo, tener un corazón rendido delante de ti, que vive de la forma en que tú quieres que vivamos, en donde tú eres nuestro centro y de quien parte, amado Padre, toda definición alrededor de cada cosa que experimentamos. Sé tú en nuestra vida, Dios amado. Por favor, danos tu guía y danos la sabiduría que requerimos para poder vivir conforme a tu voluntad y siendo hijos dignos de ti, que te reflejan fielmente. En tus manos estamos, Padre amado. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Proverbios 2, versículos 6 a 8 dice así: porque Jehová da la sabiduría,
y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Amén. Que Dios les bendiga.